Buenas tardes, hermanas, que el Señor les guarde, les siga bendiciendo. Vamos a empezar con oración. Padre altísimo y eterno, te agradecemos, Señor, este tiempo que nos permites reunirnos, Señor, para ser instruidas a través de tu palabra. Te rogamos en el nombre de Jesús que por favor nos des dirección, nos hable, nos instruya, Señor, y sobre todo que tu palabra quede guardada en nuestros corazones y en nuestra mente, Señor, y produzca fruto, mucho fruto, Señor, que glorifique tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, vamos a continuar con nuestras enseñanzas. Y hoy quiero compartirles algo sobre el egoísmo. Fíjense, yo creo que una de las cosas que más dañan el matrimonio es el egoísmo. Esto impide que cumplamos, tanto en hombres como en mujeres, el propósito de Dios, ¿verdad?, que tiene para el esposo y para la esposa. Así que el egoísmo dentro del matrimonio pues hace muchísimo daño. Ahora, empecemos por lo básico, ¿qué es el egoísmo? Bueno, una persona egoísta es aquella que antepone el interés propio al ajeno. Y esto pues acarrea toda clase de perjuicios a los demás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se está pensando solo en el interés propio. Sinónimos de egoísmo, tú puedes encontrar palabras como ambición, egocentrismo, individualismo, ingratitud, voracidad, codicia. Estos son unos sinónimos para la palabra egoísmo. Entonces, una persona egoísta es así. Primero son sus intereses, sus necesidades, sus opiniones. Y dentro del matrimonio es una de las cosas que más impiden el cumplir con el propósito de la creación del matrimonio, del esposo o de la esposa. ¿Por qué? Porque esto impide el preocuparse por el bienestar del otro. Una persona egoísta normalmente piensa así: con que esté bien yo, me basta. Si estás mal tú, pues es tu problema, no es mío. Entonces una persona egoísta está centrada solamente en su persona, en su bienestar, en sus necesidades y se ocupa de cómo cumplirlas, sin importar que esto dañe a la otra persona. Fíjense, si ustedes observan a los niños y analizan un poquito las actitudes, podemos ver que los niños son egoístas. Una de las primeras palabras que dice un niño es mío. Mío. Mi mamá, mi casa, mi papá, mis juguetes, o sea, mío. Entonces podemos ver en un niño esas actitudes egoístas porque forman parte de la naturaleza caída del ser humano. Y cuando tú ves una persona adulta teniendo estos rasgos de egoísmo, es alguien pues que no ha madurado, que es un niño todavía, ¿verdad? Espiritualmente. Primera de Corintios 13:11 dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era niño. Pablo nos está enseñando aquí en este versículo y nos quiere hacer notar que en un niño es hasta cierto punto natural el egoísmo. La palabra niño aparece 5 veces en este versículo. Entonces eso nos hace notar que de alguna manera es natural y se espera que un niño actúe y piense como niño. Pero cuando una persona llega a la madurez, pues es necesario que deje de hacer los hechos y las actitudes y los juegos de niño. Entonces, una de esas características, podríamos decir, de una persona egoísta es que es una persona inmadura, que no ha madurado, que no ha crecido como tal. Fíjense, podemos ver nosotros algunas características del egoísmo. Por ejemplo, una persona egoísta no comparte de lo que es suyo, pero sí quiere lo de los demás. No comparte, pero quiere lo de los demás. Hay esposos que son incapaces de darle algo a las esposas. Es más, muchas veces ni siquiera quieren comprarles
o cooperar para los gastos de la casa, mucho menos comprarles algo, ¿no? Ahí yo he sabido de esposos que le dicen a la esposa, es que tú también trabajas, cómprate tú lo que tú quieras. A mí no me pidas nada, tú tu dinero y yo el mío. Hay esposos que si ven que a sus hijos o esposas les faltan zapatos, prefieren gastar el dinero en algún otro gustito que en comprarle a su familia lo que necesitan. Nunca tienen dinero para cubrir las necesidades de la familia, pero pues un buen día llega con un celular nuevo, con un par de zapatos nuevos, ¿no? Y estas personas hacen a un lado las necesidades básicas de su familia para satisfacer las personales. Y esto puede desatar toda una serie de conflictos porque es evidente que está siendo una persona egoísta porque no está compartiendo de lo suyo y quiere lo de los demás. Yo agradezco a Dios por mi esposo porque él me lo ha dicho varias veces. Mira, flaca, lo que entra aquí es de los dos. Es tuyo y es mío, me dice, porque tú también trabajas aquí en la casa y en la iglesia me apoyas y me dice, lo que entra a la casa también es tuyo. Y yo digo, ok, gracias al Señor por mi esposo porque me hace sentir valorada y no nada más como algo que estoy haciendo, sino que es como valorado lo que yo estoy haciendo. Entonces, una persona egoísta, les vuelvo a repetir, no comparte de lo suyo, pero quiere lo de los demás. Una persona egoísta quiere toda la atención para él y se enoja cuando no es así. O sea, quiere que todo el tiempo las personas a su alrededor cubran sus necesidades. Que le hagan su comida favorita, que cuando llegue de trabajar se le atienda exclusivamente a él. No le importa encontrar a su esposa cansada. Quiere que se le atienda. Hay esposos que incluso quieren que les quiten los zapatos y los calcetines y le den el masajito de pie. Que si tú lo quieres hacer, pues no hay ningún problema, no pasa nada. Pero a lo mejor tienes 1000 cosas que hacer y no lo quieres hacer, pero el esposo quiere que le masajee los pies. No. Pero cuando tú le dices, ay, oye, si me das un masaje, ay, es que estoy tan cansado. Ay, estírate un poquito y ya te vas a sentir mejor, ¿no? Entonces son personas que quieren toda la atención para él. Quieren sus obsequios de cumpleaños, Día del Padre, Navidad, aniversario. O sea, quieren toda la atención para ellos. Les gusta ser el centro de atención. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, quiere decir que quieren ser escuchados siempre. Que se tome en cuenta su opinión. Se enoja cuando se le dice que no a algo. Su opinión, sus decisiones siempre van a ser las más acertadas. Por lo tanto, no permita, este tipo de personas egoístas no permite que se le cuestione. ¿Por qué? Porque estas personas, las opiniones de los demás siempre serán menos importantes o no tan buenas como las suyas. Entonces le gusta ser el centro de atención. Cuando no obtiene lo que quiere, una persona egoísta, cuando no obtiene lo que quiere, utiliza el chantaje. Y si el chantaje no funciona, pasa del enojo a la ira. Y de la ira a la agresión incluso. Y el chantaje es terrible, ¿no? Usan frases como, no me quieres. O como, nadie me escucha en esta casa, ¿no? No me valoran. Entonces, es una persona que recurre al chantaje. Una persona egoísta es una persona individualista. ¿Qué quiere decir esto? Que pelea su espacio, pelea su tiempo, pelea su dinero. Tienen en su vocabulario frases como, no toques mí, ¿no? Lo que sea, ponle lo que tú quieras. Prefiere salir solo
con sus amigos que con su esposa o que con su familia, porque primero es él. Una persona egoísta es alguien ingrato, que no sabe agradecer las cosas que se hacen por él. Es muy difícil que dé las gracias por algo. Él nunca va a agradecer lo que hacen por él, porque cree merecer lo que están haciendo. Y nunca van a reconocer cuando alguien hace algo por él. Ahora, déjenme decirles que el egoísmo, pues en menos o mayor medida, todos lo hemos padecido en algún momento. Pero si hay algo que tenemos que saber y que tenemos que evitar, es el egoísmo dentro del matrimonio. Un matrimonio donde existe el egoísmo muy difícilmente podrá funcionar de la manera que Dios quiere que funcione. Porque cada uno, a lo mejor es uno solo de la pareja, o a lo mejor son los dos del matrimonio, ¿verdad? Y por lo tanto va a haber encontronazos, va a haber desacuerdos, porque pues cada quien está buscando lo suyo. Y esta actitud está tan alejada de lo que Dios quiere que aportemos a nuestros matrimonios. Porque al matrimonio vamos a dar, no a exigir, no a arrebatar. Vamos a dar. El egoísmo está muy alejado de la naturaleza de Cristo. El ser una persona egoísta o vivir con una persona egoísta es terrible. Es lo más insano que hay. Ahora, ¿cómo podemos contrarrestar ese egoísmo? Porque hay que trabajarlo. Miren, yo les comento que todos en algún momento podemos experimentar esto. Pero es algo que se tiene que trabajar, se tiene que detectar, porque no se puede llevar en el matrimonio, no se puede llevar este tipo de actitudes al matrimonio. Entonces se tiene que trabajar. Ahora, si ya estás ahí en el matrimonio y eres una persona egoísta, o tu pareja es una persona egoísta, en este caso tu esposo, pues estoy hablando a las hermanas, ¿verdad? ¿Cómo podemos contrarrestar ese egoísmo? Mi Señor Jesús nos enseña. Y nos da ejemplo. Nos da ejemplo a través de su abnegación. Nos da ejemplo a través de su altruismo, a través de su solidaridad. Hablamos, por ejemplo, de abnegación. Abnegación es renuncia voluntaria a los propios deseos, afectos o intereses en beneficio de otra persona. Eso es abnegación. Si ustedes leen Filipenses 2, versos 7 y 8, vamos a ver que mi Señor Jesucristo hizo esto. Renunció de manera voluntaria a quien era Él. Fíjense, Filipenses 2, 7 y 8 dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En estos dos versículos, nuestro Señor Jesús nos está dando la solución para luchar contra el egoísmo. Ese egoísmo que de repente quiere salir, ¿no? Mi Señor Jesucristo dice, se despojó a sí mismo, o sea, renunció voluntariamente. Abnegación. Se despojó a sí mismo, o sea, Cristo hizo esto al tomar forma de siervo, a vivir como hombre. Ahora, sí quiero dejar claro que al hacer esto no se despojó de ninguna parte de su naturaleza divina. Mi Señor Jesucristo es enteramente Dios y llegó a ser enteramente humano. Pablo no dijo que Cristo cambió la forma de Dios por la forma de siervo, lo que implicaría así una pérdida, ¿verdad?, de su divinidad o de los atributos de su divinidad. Pero no, mi Señor Jesús se despojó a sí mismo para convertirse en ser humano, en un hombre. Y fue un acto voluntario de renuncia. Y esto no implica que Él se quitara su divinidad o que cambiara la deidad por la humanidad. Otra vez, era 100% Dios que se encarnó,
que nació como hombre y Jesús decidió vivir como un siervo. Él lo decidió así. Ahora es importante que notemos qué forma o naturaleza humana decidió tomar, y fue la de un siervo. Y se está refiriendo a la posición más baja de la escala social. Era el opuesto exacto del término Señor, que es un título por el cual nosotros reconocemos a Cristo, a nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Señor Jesús. Es un título que en algún momento dice la palabra, toda lengua confesará que Jesús es el Señor y que va a ser ascendido y que va a ser exaltado por todos. Entonces es verdaderamente asombroso que el Dios que creó el universo, que rige toda la creación, escogiera agregar a su naturaleza humana o su naturaleza como persona la de un siervo. Estuvo dispuesto a servir a toda la humanidad, hermanos. Díganme si esto no es abnegación. Se despojó, renunció de manera voluntaria. Entonces podemos ver que en nuestro Señor Jesucristo no hay ningún solo rasgo de egoísmo y sí de abnegación. Nuestro Señor Jesús de manera voluntaria renunció o dejó a un lado sus privilegios en varios aspectos que son importantes notar. Por ejemplo, mi Señor Jesucristo renunció de manera voluntaria a la gloria celestial, porque mientras estuvo en la tierra renunció a la gloria de su relación de cara a cara con Dios. Él disfrutaba de esa gloria, pues estaba en la misma presencia del Padre. Mi Señor Jesús en Juan 17:5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esto lo dijo poquito antes de partir con el Señor, con nuestro Padre, pero él estaba hablando de retomar esa gloria a la cual renunció cuando vino a este mundo. Ya no podía de manera física estar cara a cara con Dios. También renunció de manera voluntaria a la autoridad independiente. ¿Por qué? Porque durante su encarnación nuestro Señor Jesús se sometió por completo a la voluntad del Padre. Juan 5:30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces mi Señor Jesús decidió someterse de manera voluntaria y completamente al Padre y acatar su voluntad. También renunció a esas riquezas eternas. ¿Por qué? Porque nuestro Dios, nuestro Señor Jesús es dueño de todo, del oro y la plata, dice la palabra, de todo lo que hay en el universo. Pero mientras estuvo mi Señor Jesucristo aquí en la tierra, fue pobre, no vivió en la mendiguez, pero sí tenía que trabajar para poder solventar sus necesidades. Y el tiempo que estuvo aquí en este mundo poseyó pocos bienes. Si ustedes leen 2 Corintios 8:9 dice, porque ya conoces la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo hombre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueran enriquecidos. Se hizo pobre siendo rico él. Sus riquezas eternas. Otra de las cosas que mi Señor Jesucristo renunció de manera voluntaria fue una relación favorable con Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque en algún punto ya para el final de la vida terrenal de mi Señor Jesucristo, tuvo que sentir la ira de Dios, la ira del Padre hacia el pecado humano, mientras que mi Señor Jesús estaba en la cruz. 2 Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces mi Señor Jesús experimentó
la ira de nuestro padre. Renunció a esa relación favorable porque tuvo que pasar por ese proceso. Vemos que oró al Padre, pero la voluntad de mi Padre, nuestro Dios, ya estaba dada. Entonces nuestro Señor Jesús de manera voluntaria hizo a un lado todos estos beneficios. Se humilló a sí mismo, vivió como un hombre y aún así renunció a vivir como un señor en este mundo. Decidió vivir como un siervo para enseñarnos a nosotros, hermanas, a despojarnos de nosotras mismas, a vaciar todos nuestros intereses y ponerlo de los otros, los intereses de los otros. Mi Señor Jesús nos da ejemplo de cómo debemos de negarnos a los otros mismos. Mi Señor Jesús es muy claro. Mateo 16:24 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, una de las maneras para combatir el egoísmo, hermanos, es la abnegación. Tenemos que estar dispuestos a renunciar de manera voluntaria, a despojarnos de nosotros mismos. Otra manera en la que podemos tratar el egoísmo, el buscar el bien de manera desinteresada, siendo altruista. Una persona altruista es que busca el bien de los demás sin ningún interés. Y esto es muy complicado, porque normalmente casi todas las personas llevan un trasfondo, llevan un interés. Pero una persona altruista, como definición de esta palabra, podemos buscar y saber que es una persona que busca el bien de manera desinteresada. Fíjense, esto lo podemos ver en mi Señor Jesucristo a través de sus enseñanzas y a través de su propia vida. Incluso nuestro Señor Jesús nos desafía a nosotros como cristianos a ir más allá. No solamente a hacer bien a aquellos que amamos o que nos aman, sino a aquellos que no nos aman. Si ustedes ven Lucas 6, del 27 en adelante, dice: pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, hacer bien a los que los aborrecen, bendecir a los que os maldicen, orad por los que os calumnian, y al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amas a los que aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si haces el bien a los que os hacen el bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Entonces, este es un claro ejemplo de buscar el bien del otro sin buscar ningún interés propio. Entonces, es un ejemplo muy bueno. Y es interesante ver que no podemos esperar mucho, ¿no?, de nuestros enemigos. Por eso Dios nos manda a hacer el bien. Hacerles el bien aún a nuestros enemigos, orar por ellos, bendecirles, estar dispuestos a cubrir sus necesidades. Nos pide amar aún a aquellos que nos aborrecen. Dios nos pide que demos el mismo trato que quieras tú recibir. Así que imagínense, si Dios nos está mandando a hacer esto para con nuestros enemigos, pues mucho más dentro del matrimonio, hermanas. Debemos de buscar el bien de nuestros esposos, no ser egoístas. Proverbios 3, 27 y 28 dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido. Cuando tuvieres poder para hacerlo, no digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. Esta es parte del carácter del cristiano, en el cual pues sí tenemos que trabajar para combatir con ese egoísmo que se quiere levantar y subir,
Y más dentro del matrimonio como esposos, debemos de buscar siempre el bienestar del otro, lo agradezcan o no, se den cuenta o no, se lo merezcan o no, simplemente busco el bien del otro de manera desinteresada. Así que nunca te niegues a hacer el bien a tu esposo o a tu esposa. Hazlo siempre sin esperar nada a cambio, aún ni las gracias, simplemente hazlo. Si tú haces el bien a tu esposo o a tu esposa sin esperar nada a cambio, te vas a dar cuenta que vas a empezar a vencer muchas cosas negativas de tu esposo o de tu esposa sin necesidad de decirle nada. Romanos 12:21 dice, no seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. Entonces, si tú le haces bien a tu esposo, sin esperar nada a cambio, te darás cuenta que él vencerás muchas cosas negativas de tu esposo, sin necesidad de decirle nada. ¿Qué dicen el proverbio mexicano 1500, no? Haz el bien sin mirar a quién. Aun cuando nosotros tengamos que hacer a un lado nuestros propios intereses, hermanas, o dejarlos en un segundo plan, nuestro Señor Jesús hizo a un lado su gloria, su reino, se humilló a sí mismo, tomó forma de siervo para venir y dar su vida por nuestra salvación y para enseñarnos la importancia de hacer a un lado nuestros intereses por un beneficio mayor, el de mi esposo o el de mi prójimo. Otra manera de vencer el egoísmo, aparte de ser altruista y de ser generoso, de tener abnegación, ser altruista, es ser solidario. Y alguien solidario es aquel que apoya incondicional alguna causa, algún interés, pero que son ajenos. Y esta solidaridad se ve cuando hay situaciones complicadas o difíciles. Segunda de Crónicas 13:18 dice, así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo y los hijos de Judá prevalecieron porque se apoyaron en Jehová, el Dios de sus padres. Apoyo viene de la palabra sha'an y significa respaldarse, sostenerse, apoyarse, descansar, recostar. Tú y yo como hijas de Dios sabemos que podemos ir delante del Señor y apoyarnos en Él. Podemos ir con Él y dejar todas nuestras cargas, todas nuestras ansiedades delante de Él. Solamente Dios nos sostendrá en momentos difíciles. Él es quien nos mantiene, es Él quien nos sostiene. Y todos pasamos esos momentos difíciles. Así que podemos confiar en Dios y encontrar en Él respaldo, sabiendo que vamos a tener su apoyo. Ahora nosotras, hermanas, debemos de ser ese apoyo para nuestros esposos. O las esposas para los esposos o los esposos para las esposas. Tu esposo debe de encontrar en ti esa ayuda que él o ella necesitan. De una manera incondicional, sin buscar un interés propio. Realmente se necesita de un apoyo cuando hay momentos difíciles, hermanas. Ustedes lo saben. Yo creo que todos hemos experimentado momentos difíciles en nuestras vidas. Y cuando vienen esos momentos, realmente necesitamos de un apoyo. Cuando el desánimo llega, pueden ser un sinfín de cosas, desde una enfermedad hasta un tiempo de necesidad económica, problemas con los hijos, yo qué sé, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando nos solidarizamos con nuestros esposos, esposas, cuando los apoyamos de manera incondicional en esos tiempos de dificultad, estamos aún haciendo a un lado nuestro egoísmo y estamos ocupándonos del otro. Esto lo tenemos que practicar de manera continua en nuestra vida cristiana, en nuestra vida matrimonial, hacer a un lado nuestro egoísmo.
Hechos 20:35 dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Ahora, el dar, hermanas, no solo es lo económico, sino es dar de tu tiempo, dar de tu atención y lo mejor, estar dispuestos a dar sin recibir nada a cambio. Porque miren, recibir, cualquiera lo hace, pero el estar dispuesto a dar, no cualquiera. Entonces, sí necesitamos hacer a un lado ese egoísmo que podamos traer, tener, para empezar a dar, para empezar a aportar a nuestros matrimonios, a nuestras familias. Se debe de dejar a un lado el egoísmo, negarnos a nosotros mismos y seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Debemos de ser altruistas, debemos de ser solidarios, debemos de ser abnegados. Y todo esto lo encontramos en nuestro Señor Jesús. Así que, hermanas, les invito en el Señor a que trabajemos en nuestras vidas. No dejemos pasar la oportunidad, ¿verdad?, de tener un corazón más sencillo, más abnegado, más responsable. Y hacer a un lado más el egoísmo, el pensar más en el otro que en nosotros mismos y en nuestro bienestar. ¿Sí, hermanas? Que el Señor les bendiga, les guarde y si mi Padre lo permite, nos escuchamos todavía en la próxima semana. Que el Señor les bendiga.